Hola, un saludo a todos quienes nos miran por medio de nuestras redes sociales. El día de hoy queremos compartir con ustedes una entrevista muy especial y muy importante de parte de una de las asesoras para nuestro corporativo Lemas. Muy importante rodearnos de personas que aporten a esa construcción de esos seres humanos que pasan justamente por esta institución. Por esta razón, hoy quiero presentarles a Coral Regí. ¿Cómo estás, Coral? Muy bien, muy contenta de estar en Lemas, de estar en Guayaquil, de estar en Ecuador y con muchas ganas de aportar todo lo que podamos para trabajar conjuntamente para una mejor educación para todos. Muchísimas gracias por ello. Y en realidad hemos tenido todo un tiempo de preparación para nuestro equipo docente, para nuestro equipo directivo, y Coral, tú has sido parte de todo esto, así que te agradecemos muchísimo. Y no queremos simplemente que quede como dentro de casa, sino que también nuestro enfoque como Lemas es poder servir a la sociedad. Y por esa razón hemos generado este espacio, donde vamos a conversar con Coral sobre 3 temáticas importantes. La primera tiene que ver con la importancia de la educación para la primera infancia. Entiéndase educación para la primera infancia, los 3, 4 y 5 años de edad de nuestros pequeñines en casa, ¿verdad? Por otro lado, la segunda temática que conversaremos con Coral es qué tan importante se vuelve la educación con el enfoque de competencias. Ojo con eso, educación por competencias. ¿Qué tan importante y qué tan protagónico debe ser este enfoque de trabajo en las instituciones educativas? Y una tercera parte que lo vamos a dejar así como llegando al consejo hacia la familia vinculada en el trabajo de la escuela. ¿Qué tan prudente o imprudente puede ser? Entonces, vamos a trabajar con base en ello, ¿ok? Vamos a iniciar entonces. Primera parte, ojo con esto. ¿Qué tan importante, Coral, según tu formación y con todas las experiencias que tú has tenido, qué tan importante es la educación para los niños de 3, 4 y 5 años de edad? Ya empiezo a enmendar un poquito. Fíjense que en Europa estamos planteándonos ahora incluso la importancia de la educación a partir de los 2 años. Wow. Es decir, incluso se está viendo y valorando lo importante es que garanticemos que los niños a partir de los 2 años pueden escolarizarse. ¿Y por qué? Mire, hay 2 motivos de peso y uno que es coyuntural, de situación actual, pero que también hemos de tener presente. Se le preguntaba al director del Banco Mundial, y con una pregunta que pensaban que iba a tener una respuesta de las mejores universidades, ¿qué es lo más importante donde usted invertiría en educación? Y él dijo claramente en educación infantil. Wow. Y ahí eso compensa, contrapone con una valoración muy clara que muchas veces hablamos, que es la importancia de lo que aprendemos en educación infantil. Y es cierto que muchas cosas de estas a veces también se pueden aprender en el entorno familiar. Es más, hay que aprenderlas en la escuela y en la familia de una manera absolutamente entrelazadas. Pero fíjense que hoy en día que vivimos en entornos donde a veces hay poca convivencia entre familias relativamente pequeñas en número, nuestros niños tienen que encontrarse en un entorno donde nosotros garanticemos que les estamos educando en la convivencia, en el compartir. Y otro ámbito clarísimo, la educación en la autonomía. Hoy en día en los entornos familiares nos encontramos muchas veces con que realmente las familias tenemos todas una actitud a veces de sobreprotección. En ese entorno los chicos no ganan en autonomía y necesitamos niños de 3 y de 4 años que tengan autonomía de vestirse, de comer, de desplazarse, de saber de alguna manera poder escoger qué tipo de actividad le gusta más, de empezar a configurar lo que son aprendizajes fundamentales, el tema de la lectoescritura, el tema del aprendizaje fonológico de las lenguas. Estos chicos, si en estos momentos de 3, 4 años, 5 años, garantizamos que están trabajando adecuadamente, por ejemplo, el aprendizaje fonológico, eso garantiza que estos chicos van a estar mucho más preparados para trabajar con una buena base todo el tema de la lectoescritura. Ahora, Coral. Perdón, y el tema del aprendizaje de idiomas. Por supuesto. Ahora, Coral, perdón que te interrumpa. También debemos reconocer algo, y es que pospandemia muchas familias empezaron a generar un temor de sacar a los pequeños 2, 3 años, 4 años. Es como que muy precipitado ante el contagio y todo lo que vivimos. Y sucede que de repente vemos familias que han decidido
pasarle la responsabilidad del cuidado que pudiese ser muy bien acompañado por la escuela a los abuelos, a los tíos. Estamos viendo entonces que es una realidad y un miedo que está viviendo nuestra sociedad. Y la verdad es que en todo se aprende. Y la verdad es que de todas maneras es bueno el contacto con los abuelos. Pero es cierto que muchas veces necesitamos también que haya un aprendizaje con profesionales de la educación. Yo, por ejemplo, he trabajado estos días con el equipo de profesoras de educación infantil de TEPI. Son unos profesionales excelentes que están apostando por una variedad de aprendizajes muy complejos que son la base de lo que va a ser la escolarización adecuada para garantizar un buen éxito educativo. Cuéntanos un poco de tus perspectivas sobre este proyecto de TEPI. ¿Qué le ves de interesante que sume a los pequeños y a las familias que optan por este servicio? Yo lo que me ha gustado mucho y me ha sorprendido de TEPI es su fundamento teórico. Se basa en las mejores corrientes de educación infantil de todo el mundo, Montessori, Reggio Calabria, aprendizaje de plurilingüismo, y ahí podríamos ir añadiendo grandes figuras de la educación, de educación infantil. Pero además se hace con una propuesta metodológica en unas instalaciones preparadas para los niños y en un entorno de mucha seguridad. Entiendo los miedos de la pandemia, nos ha pasado a todos. Todos nos hemos quedado un poco, han pasado 4 años. Así es. Han pasado 4 años, pero todos nos hemos quedado de alguna manera un poco afectados por un hecho que realmente ni nos podíamos imaginar que podía pasar. Pero esto ha pasado. Y nuestros niños que están naciendo ahora, cuando algunos además nacieron justo al año siguiente de la pandemia, se merecen oportunidades de aprender, se merecen estar en un entorno rico, variado, donde puedan crecer en libertad. Porque nosotros como padres hemos de entender un mensaje que es muy importante. Nuestros niños crecen para ser personas libres y autónomas y eso se empieza a trabajar a partir de los primeros años de infancia. Y ahí va también mi preocupación, Coral, porque te tenemos aquí con nosotros, pero también tengo a alguien al que le han asignado la responsabilidad de entretener al niño de 3, 4, 5 años. ¿Qué tan prudente o imprudente es dentro de esa formación que este asesor ingrese en el escenario? De pantallas de 0 a 3, ninguna. O sea, yo creo que el mensaje es así de claro, 0. De 3 a 5, 10 minutos al día, 10 minutos al día. Con un cuento en inglés, con una canción, 10 minutos al día. Y si no hace falta, nada. Por favor, canten en el coche, lean cuentos a sus hijos, jueguen a juegos de mesa, cualquier cosa. Pero por supuesto las pantallas no son un chupete digital. Evitemos ese contacto de los chicos, de los niños tan pequeños con la pantalla. Ahí hay un distractor que entorpece el aprendizaje y sin ánimo de ser polémica ni ofensiva. Aquí, el lema en el TEPI, los niños no tienen pantallas como entretenimiento. Fíjense lo que nos pasa cuando dejamos a estos niños a veces con personas menos preparadas. Un abuelo que se cansa, que no puede y acaba dándole el móvil al niño. Niños que aprenden a comer con el móvil con delante. El dispositivo ahí, por así favor, es. eso por ahí no podemos avanzar. Ahí creo que es importante recuperar toda la fuerza y la potencia de la educación infantil. Ahora, con base en esto que nos mencionabas de lo que se había planteado por parte de este profesional del Banco Mundial que mencionaba dónde se debería invertir, para nosotros como Corporativo Lemas, en definitiva, dentro de nuestra propuesta educativa, está la inversión dentro de este grupo referente, los niños de 3, 4 y 5 años. ¿Debe quedar todo ahí? ¿Qué pasa cuando ya van a una educación escolar? ¿Qué pasa cuando van al colegio? ¿Será que todo era muy lindo cuando estuvieron entonces en el preescolar, en el inicial y el preparatorio, ahora sí a estudiar como se debe, o no? La educación es una carrera de fondo y lo digo desde 3 años o desde 2, anímense, desde 2 años hasta 18, hasta 25, toda la vida. Y es una educación que tiene que ser para toda la vida y por tanto ahí tenemos que asegurar esa continuidad. Y esa continuidad quiere decir que no puede haber rupturas. No puedes decirle al niño, uy, ahora cuando entres en educación básica, en educación primaria, uy, qué difícil va a ser. Ahí vas a saber lo que es bueno. No, es una continuidad que nosotros hemos de asegurar que pasa. Es entonces, ahí tú como experta, ¿qué tan
prudente o imprudente es dar este paso a trabajar en las instituciones educativas, como lo estamos planteando aquí en Lemas, con un currículo competencial. ¿Cuál es la diferencia en cómo se trabajaba antes? Y lo tenemos muy claro que antes se trabajaba mucho con el contenido. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son los puntos a favor que tú ves en que tengamos este enfoque de trabajo? A ver, muchas veces se habla de que la escuela tiene que ser distinta, que estamos en un momento de transformación de la educación. Y lo primero que nos hemos de preguntar en todo es el por qué. ¿Y por qué hemos de transformar la educación? Señores, lo vemos cada día, porque el mundo ha cambiado, porque tenemos cambios tan potentes como el tema de la inteligencia artificial generativa, porque tenemos cambios tan potentes como una estructura laboral que implica actualización permanente, porque tenemos cambios tan importantes como que realmente hay unos cambios sociales en un mundo que es pequeño, globalizado, donde yo hoy estoy aquí y dentro de unos días estoy en España o en Singapur. Hemos de preparar a los chicos para el mundo donde tendrán que vivir. Y el primer aspecto a veces nos cuesta, pero es educar a los chicos para que estén preparados para el cambio. Y ahí, por encima de todo, es el trabajo de la educación de valores. Y eso no lo olvidemos. Pero a partir de ahí, estos chicos van a tener que estar preparados para aprender siempre a lo largo de la vida. Y si eso es así, ¿de qué sirve darle unos contenidos estancos de un libro de texto, de 20 libros de texto, de 40 libros de texto? Yo lo que le tengo que dar es competencias, es decir, herramientas para continuar aprendiendo. Y ahí tenemos competencias tan importantes como la búsqueda de información, como el trabajo en equipo, como la capacidad de aprender a aprender y buscar recursos, como la capacidad de ser una persona con unos valores adecuados, que tenga unos criterios claros de elección de temas. Y ahí, fíjense, solo una cosita más, que lo importante no es pensar que eso va a ser una educación más fácil, no, va a ser una educación, lo tengo que decir así, más compleja. Y por eso requieren los mejores profesionales, como los profesores que están aquí en Lemas. Y esos profesionales tienen que hacer un salto para no solo enseñar contenidos, sino que los chicos sepan trabajar estos contenidos en un entorno nuevo, aplicar, hacer cosas nuevas, fuera de la caja. Me queda clarísimo. Hay un libro de Ángel Pérez Gómez que se titula Enseñando en la era digital. Y él menciona del brinco en el que la escuela tendría que dar para pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Básicamente, y corrígeme si lo he comprendido mal, trabajar por competencias permitiría que se dé ese brinco, permitiéndole entonces al estudiante empoderarse de manera real de esa actitud de competencia ante las exigencias del mundo. De saber buscar información, de saber gestionar esta información, de tener criterios. Y eso es ser capaz de tener una cultura ya no de información, sino de conocimiento. Es la sociedad de lo importante va a ser no lo que sabes, sino lo que sabes hacer, lo que sabes aplicar, y voy a ser aún más rompedora, lo que sabes hacer de nuevo, lo que sabes crear. Y es por eso que es importantísimo, como estáis trabajando en Lemas, trabajar la creatividad, trabajar todo lo que representa salir de la caja, ideas nuevas, propuestas nuevas. Interesante, muchísimas gracias por ello. Para cerrar ese tema de la educación por competencias, el desafío que tienen los docentes. Tú sabes que generalmente a un docente siempre se le exige. ¿Qué crees tú que qué le aconsejarías tú al docente tomar en cuenta cuando se trabaja por competencias? Que asuma que es un aprendizaje más profundo, que asuma que es un aprendizaje más exigente. Y eso parte de una realidad que tiene que ser algo que comprendamos todos a nivel social. Tal vez los chicos aprenderán menos temas, pero lo que trabajen lo van a trabajar con profundidad y les va a servir para después estar dispuestos a aprender de todo. A mí me gusta mucho una frase que es pasar del sábelo todo al apréndelo todo. En la escuela tradicional, el alumno que nosotros buscábamos, el alumno que sabía más, es el alumno top, el alumno 10. Así es. Ahora el alumno 10 es el alumno que está preparado para aprender siempre. Wow, ¿y cómo nosotros tenemos que detectar al estudiante apréndelo todo o todos pueden ser apréndelo todo? Todos han de ser apréndelo todo. Wow. Y por eso ser maestro es un trabajo
absolutamente apasionante, absolutamente desafiante y que requiere, como estamos haciendo aquí en Lemas estos días, en estas jornadas de preparación del curso, que sea sobre todo una persona preparada siempre para formarse, para trabajar en equipo, para reflexionar, para siempre ir más allá, para siempre partir de un principio que nos tiene que regir la vida de todos. Hoy voy a hacer las cosas mejor que ayer y mañana mejor que hoy. La mejora continua. Fabuloso. Se va acabando el tiempo y ahora vamos a darle paso a un video mientras nos preparamos para el último tema. El último tema es la vinculación familia-escuela. ¿Ok? Continuamos. Muy bien, y continuamos entonces con nuestra querida amiga y asesora Coral Regí. Vamos con el cierre de esta conversación que hemos tenido, más que una entrevista, una conversación de la que he disfrutado muchísimo. Y el tema de cierre que queremos para este momento es la importancia de la vinculación real familia-escuela para ese proceso de formación de niños, niñas y jóvenes. ¿Y por qué viene esta pregunta? Bueno, es que he escuchado, no necesariamente aquí, se escucha muchas veces en las conversaciones en la familia, que a veces los padres lo que hacen es dejar al chico o a la chica en la escuela para que no moleste mucho en casa, ¿verdad? ¿Qué tan bien o qué tan mal es que veamos así el proceso educativo de nuestros hijos? Hemos comentado en las primeras partes de la entrevista que hoy en día la educación es una tarea más compleja. Tenemos más disruptores, tecnología, móviles, tenemos una complejidad de los aprendizajes para que pasen a ser más competenciales, tenemos una sociedad más convulsa, tenemos muchas más situaciones diferentes. Por tanto, la educación hoy en día requiere un trabajo absolutamente compartido entre familia, escuela y además entorno. Ahí todos hemos de pasar a tener muy claro que la prioridad es que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, tengan un derecho a una educación de calidad, que trabajamos todos, familia y escuela, para asegurar que avance. Y eso quiere decir que nos tendremos que corresponsabilizar conjuntamente en un tema como la lectura. Es que mi hijo no lee. ¿Y de quién es responsabilidad? ¿Del colegio o de la familia? De los dos. Lean cuentos en casa, expliquen cosas. Es que mi hijo en el móvil, es que en la escuela el móvil, de acuerdo, no tendremos móviles en la escuela, pero ¿y en casa? Necesitamos un trabajo coordinado. Necesitamos un trabajo coordinado de educación de valores. Necesitamos un trabajo coordinado muchas veces en temas de aprendizaje. Papá, mamá, abuelito, tengo que trabajar un ABP sobre tal cosa. ¿Me ayudas? Sí. Y también hemos de entender por la escuela que a veces los papás están trabajando y tienen unas tareas profesionales y por eso tiene que haber una corresponsabilidad, sin angustias, sin culpabilizarnos como familias, pero teniendo muy claro, y yo les voy a decir dos frases finales. Una, en educación lo que nos suma nos resta, divide. Si la familia y la escuela no trabajan conjuntamente, no se potencia la acción educativa. Y la siguiente es de un filósofo, un escritor italiano, Umberto Eco, y dice, nuestros padres nos educaron cuando no pretendían educarnos con el ejemplo. Nos educaron con el ejemplo. Y ahí ustedes como familias tienen que tener muy claro ese tema. Y educar con un buen ejemplo quiere decir trabajar conjuntamente con la escuela. Y solo les voy a dar un consejo práctico para acabar. Es el hecho, por ejemplo, de no criticar a la escuela y a los maestros delante de los hijos. Eso está interesante. Sean ustedes prudentes, consulten. No quiere decir que tengan que darle siempre la razón a la escuela y al colegio, pero pregunten primero al colegio. Cuando su hijo venga quejándose de cualquier cosa del colegio, esperen, yo les digo la regla de las 12 horas, esperen ustedes si realmente lo que ha pasado es verdad. Pregúntenle a la escuela. Y a partir de ahí seamos capaces de trabajar conjuntamente para resolver las cosas y hacer que las cosas vayan mejor. Muchísimas gracias por esos consejos. En realidad creo que nos quedamos con varios desafíos. Te agradecemos muchísimo por cada una de esas gotitas del saber que nos has regalado. Yo estoy seguro que las personas que nos acompañan al otro lado de sus pantallas
tendrán la opción de ver y rever, de ser necesario, este video para poder así aprender, que es el gran desafío para todos nosotros, indistintamente de nuestra edad. Para nosotros como Lemas ha sido de inmenso placer y un honor tenerte con nosotros y recordarles a todos quienes nos ven que aquí en Lemas privilegiamos los valores. Muchísimas gracias, Coral. No, gracias a vosotros. Compartir. Para mí ha sido unos días encantadores. Que tengan un hermoso tiempo. Muchísimas gracias. La educación es la clave para el futuro de tus hijos. El modelo educativo de Lemas forma líderes potenciales con enfoque en valores desde el nivel inicial hasta bachillerato. Estamos ubicados en Mucho Lote 1 y Mucho Lote 2. Contáctanos al 099-568-7770 o síguenos en redes sociales como Unidad Educativa Lemas.